No tengo dudas de que cambia. Hace algunos años venimos trabajando con ciertos conceptos y ciertas ideas y ciertos gráficos. Los traje para compartir. Este es bastante conocido. Esta diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad es darle a todos lo mismo. Equidad es darle a cada uno lo que necesita. Alguna colega subió hace un tiempo y me pareció interesante. Realidad es que algunos, más allá de las buenas intenciones de la igualdad y la equidad, tienen mucho y otros, y lamentablemente cada vez más, no tienen nada. Este es otro que también circuló durante mucho tiempo y que es igualdad, todos lo mismo, equidad, le damos a cada uno lo que necesita, inclusión, sacamos la valla de madera, ¿sí? Para que en todo caso, cada uno, en este caso, pueda ver el partido sin necesidad siquiera de tener de ciertos suplementos. Hace un tiempo, Karina Kaplan, si no la conocen, se la recomiendo, y si la conocen, subrayo y celebro su trabajo. Subió que me resultó muy interesante. No sé dónde lo sacó, pero yo lo tomé de Karina. ¿Sí? Que es preguntarnos, durante mucho tiempo yo pensé en aquel, ¿no? En el de arriba, y en realidad nunca me pasó que nadie se pregunte, bueno, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no pensar que no esté el alambrado? ¿Y por qué no pensar que no esté esa valla de madera para que todo el tiempo tengamos que trabajar por una supuesta inclusión, ¿no? Por una, como decimos en el libro con mi colega Graciela Giver, por una promesa de inclusión, pero con una promesa de inclusión que la verdad se cumple poco y lamentablemente se cumple cada vez menos, ¿sí? Entonces, como cada vez la sociedad está más desigual, cada vez tenemos que trabajar más por la inclusión. Pero si cada vez tenemos que trabajar más por la inclusión, es porque la exclusión está acechándonos desde la puerta todo el tiempo. Porque si no, ¿por qué tendríamos que estar trabajando todo el tiempo por la inclusión? ¿Por qué tendríamos que estar como tratando de convencernos y convencer a los otros que la inclusión es algo necesario y positivo y que en realidad no es siquiera algo que tendríamos que poner en cuestión? Cuestionar la inclusión, entonces, así como está planteada en la actualidad, es cuestionar qué sociedad queremos construir, cuáles son los ideales que como sociedad nos atraviesan y nos constituyen. Porque la escuela es esto, la escuela es un representante de la sociedad. Entonces en la escuela suelen pasar las cosas que pasan en la sociedad toda. Entonces cuando nosotros nos proponemos cambiar algo en la escuela, en realidad lo que nos estamos proponiendo es cambiar algo en la sociedad. Quizás me pueden decir que soy utópica, puede ser que lo sea, pero sigo pensando que es posible. Cuando les mostramos a nuestros estudiantes que algunos tienen derecho a estar incluidos y otros no tanto, o tienen un derecho condicionado a la buena voluntad de los que tienen el poder de decidir, les estamos diciendo que hay mundos con espacio para algunos y que otros van a quedar inevitablemente con la ñata contra el vidrio, como dice el tango. Pensar la inclusión como una forma de construir escuela, mundo, sociedad, en fin, humanidad. Tenemos que reescribir entonces la inclusión desde aquellos que están en los márgenes, desde aquellos que se cayeron de la hoja o nunca entraron, llámese personas con discapacidad, pobres, vulnerables, extranjeros, en definitiva, humanos y humanas con sus derechos vulnerados. Interrogar acerca de qué valores estamos transmitiendo como sociedad cuando excluimos, por ejemplo, a un compañero por sus dificultades y consideramos que eso le dará a nuestros estudiantes una educación de excelencia.
Esto creo que hubiese estado bueno que lo aprendamos, especialmente en pandemia, porque en pandemia aprendimos que para casi todo hay un tutorial de YouTube que lo explica. Y probablemente mejor que muchos de nosotros, bueno, mejor que yo seguro. Ahora, lo que no va a haber nunca en un tutorial de YouTube es cómo aprenden los niños y niñas que concurren hoy a las escuelas a convivir con las diferencias. Y esto no hay tutorial de YouTube en que se enseñe, ni TikTok, ni Instagram. Es decir, considero que una de las cosas más importantes, no la única, pero una de las más importantes que niños, niñas y adolescentes aprenden en las escuelas es a aprender con otros, es a convivir con otros, es a encontrarse con esas diferencias y ver qué se hace, cómo se transitan, cómo se alojan. ¿Sí? Yo creo que si nosotros tuviéramos en claro esto, quizás le daríamos bastante más tiempo a todo lo que tiene que ver, y esta es una propuesta, a la dinámica de esos grupos. Porque, a ver, como me decía una vez una pacientita cuando yo le preguntaba a qué estaba atenta, porque todos decían que estaba muy desatenta en clase, ¿no? Y yo hace tiempo descubrí que no existen niños desatentos. En todo caso, existen niños desatentos a lo que los adultos esperamos que atiendan. Pero no hay ningún niño que no atienda nada, ni siquiera uno que esté en coma, ¿sí? Todos los niños y niñas están atendiendo a algo. Muchas veces no a lo que nosotros como adultos esperamos que atiendan. Pero muchas veces, si ustedes le preguntan a los niños y niñas, ¿en qué están pensando? ¿Sí? Una niña una vez me dijo, Giselle, a multiplicar y dividir voy a aprender alguna vez, y si no aprendo voy a tener la calculadora. Ahora, si fulanita me invita o no me invita al pijama party, me cambia la vida. Y, a ver, por supuesto que valoro y valoro enormemente los contenidos escolares, pero los contenidos escolares en un contexto de una dinámica de un grupo que muchas veces se hace un enorme trabajo por la inclusión y funciona más o menos a nivel académico, pero sabemos que no está funcionando a nivel social, a nivel grupal. Y eso también es un problema, y es un problema complejo, ¿sí? Porque ese niño, esa niña, está transitando su infancia, ¿sí? Y ese tiempo va a ser su tiempo de infancia. Y después podrá haber otras cosas, pero la infancia es ese tiempo. Y es eso que pasó o eso que no pasó en ese tiempo. La clínica es política y toda acción educativa también lo es. Es político decidir qué tema van a tomar en una asamblea, en una capacitación. No hay por fuera. Habitar consiste en politizar la vida desde ella misma, ejercer la política desde los territorios en los que transcurre la vida cotidiana. Es un pacto colectivo, no es algo que concierne al niño incluido, sus padres, los profesionales que trabajan con él y el maestro de turno, sino a la comunidad en su conjunto. Y esto es un tema sumamente importante, porque si nosotros logramos trabajar este gerundio, ¿sí? ¿Por qué el gerundio? El gerundio tiene que ver con que no hay un punto de llegada que está preestablecido. Y no hay un momento en que, listo, ya está, logramos la inclusión de ese niño y listo. Probablemente con ciertos niños que nos presentan desafíos importantes en su construcción subjetiva y en sus procesos de trabajo escolar, tengamos que ir trabajando vez a vez. Y en ese gerundio, ¿sí? En ese habitando la inclusión,
es que vamos a ir construyendo las estrategias, entendiendo que no es un proceso que alguna vez va a estar terminado, sino que está en permanente construcción. La inclusión entonces no es un fin en sí mismo, un objetivo a alcanzar como meta última. Es un proceso, es una construcción colectiva permanente, un estar trabajando en conjunto para que la convivencialidad sea posible. El concepto de convivencialidad me parece un concepto bastante más interesante que el concepto de inclusión. Porque esto que les decía antes, la inclusión habla todo el tiempo de su antónimo, que es la exclusión. En cambio, si nosotros pensamos en términos de convivencialidad, probablemente tengamos la posibilidad de construir algo en otros términos. Por eso decía esto de que no es un tema que incluye solo al maestro de turno o a la integradora o al acompañante o a los profesionales que acompañan por fuera. Es un trabajo de toda la institución, con cada niño y con todos. Y subrayo esto además, porque en muchas oportunidades lo que plantean los docentes, yo trato de escuchar mucho a los docentes, trato de escribir pocos informes, perdón que lo diga acá públicamente, porque trato de escribir pocos informes que no sé ni quién va a leer ni qué van a hacer, y trato de hablar y escuchar mucho. Prefiero mucho más una reunión que un informe, que no sé si a ustedes les dice algo, pero a mí cuando los hago solo me pudre hacerlo porque no me parece que, porque no sé a quién me dirijo. En cambio, cuando hablo cuando me reúno, cuando hablo, sé con quién estoy hablando, sé a quién me dirijo y sé en todo caso desde dónde, o intento entender desde dónde están escuchando. Y una de las cosas principales que me plantean los docentes es que se sienten solos, ¿sí? Que sienten que le están tirando a ese pibe o a esa situación y que no saben qué hacer. Y yo entiendo eso, y tienen razón. Entonces, pero lo que tenemos que revisar no es la cabeza del pibe, lo que tenemos que revisar es cómo estamos funcionando institucionalmente, ¿sí? Y cómo además armamos o no se arma ese entre, ¿sí? Que muchas veces, yo lo sé, es muy difícil de armar. Yo trabajo en un hospital público en el partido de San Isidro, y una de las cosas que hemos hecho para cambiar esta situación es tener un espacio semanal de encuentro de escuelas, ¿sí? Hay un horario en la semana para que las escuelas vayan al hospital o llamen por teléfono o nos vayamos reuniendo y nos encontremos a trabajar. En general las escuelas más o menos mandan a los mismos lugares, con lo cual muchas veces tenemos pocas escuelas con muchos pibes que nos derivan, ¿sí? Porque es un centro de desarrollo infantil zonal. Entonces, esto ha producido muchos cambios, ¿sí? Y no es tanto el trabajo terapéutico que hacemos, bueno, o al menos creo yo, no es tanto el trabajo terapéutico que hacemos con los chicos, que también obviamente es importante, como que los docentes y las escuelas sientan que los profesionales de la salud estamos del mismo lado y nos estamos acompañando, y que muchas veces nosotros tampoco sabemos qué hacer, porque hay situaciones que son súper complejas y súper difíciles, pero en todo caso vamos a pensarlas juntos. Esto es muchas veces la invitación que hacemos. Mira, ¿sí? ¿Te entiendo? No, la verdad que yo tampoco sé qué está pasando, o lo que está pasando es súper complejo, súper grave. Bueno, pensemos juntos las estrategias, pensemos juntos si tenemos que llamar a la defensoría o llamar a otro lugar o hacer una denuncia. Pensemos juntos, porque sí, es cierto, las situaciones son cada vez más graves y más complejas. Porque en la escuela se pone en juego lo que se está poniendo en juego en la sociedad. Y perdón, pero no estamos cada vez mejor. Bueno, no sé qué diario leen, pero en el mío no estamos cada vez mejor. Lo cual no quiero ser pesimista con esto. Quiero decir que sí, tenemos que remangarnos más y trabajar juntos, ¿sí? Tenemos que realizar una apuesta en común de saberes, de construir una nueva comuna educativa.
Esto refiere a un tipo de lazo, el compromiso de afrontar juntos el mundo en una geografía móvil. En construcción permanente, donde las estrategias se van inventando paso a paso para incrementar la potencia de los encuentros. Precisamos dejarnos afectar por la realidad para poder afectarla a su vez. Ampliar los posibles que se abren en cada momento para construir mundos sensibles en los cuales el otro nos importa, porque también nosotros somos el otro. Badiou dice que se revela contra la premisa que el mundo que hay es el mejor de los posibles. En relación al mundo de la inclusión, plantearemos que esto que tenemos es un punto de partida, pero de ninguna manera nos conformaremos con que esto que sucede es un punto de llegada. Probablemente estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 35 años atrás, estaba pensando, cuando yo era docente de un jardín de infantes, y vino una mamá y le dijo a la directora, la mamá de una alumna que tenía una nena en sala de 5, y trae a su nena de 2 años con síndrome de Down a inscribirla a la escuela, al jardín al que iba su hija mayor. Hace 35 años la directora la miró y le dijo, no, mira, no es acá, es la escuela especial. Y la mamá, que sabía, no era ninguna gila, pero sabía que le iban a dar esa respuesta, pero le dijo, pero es igual a mi hija mayor. La única diferencia entre ella y su hermana es una patita de más en un cromosoma. ¿Por qué no? Y la verdad es que yo me quedé impactada. Sí, vino la directora, porque yo trabajaba en la sala de 2, y me dijo, y cuando me contó la historia, porque yo había tenido a la hermanita además en sala de 5 el año anterior, a mí le dije, ¿y por qué no? Y me miró, ¿no? Como, ¿y por qué no se puede? ¿Y por qué la reglamentación? ¿Y por qué no corresponde? Pero yo era muy chica y un poquito insolente. Ahora soy más grande, sigo siendo igual de insolente, pero la miré, pero de verdad le pregunté, ¿y por qué no? Unos años después, cuando yo elegí el jardín para mi hija, esta directora había fundado otro jardín y era la directora, y yo fui a ver el colegio. No habían pasado tantos años, habrán pasado 5 o 6 años. Y entré a ese jardín, que era nuevo, pasó por el patio y estaban los chicos jugando. A mí, yo siempre les recomiendo a los padres que si quieren elegir una escuela vayan al recreo, ¿no? Y en el patio había un nene con síndrome de Down y unos chicos que estaban jugando a la pelota entre ellos. Y cuando me vio llegar, se rió y me dijo, te juro que no te preparé esta escena. Pero bueno, ahora sí. Me quedé muchos años, me dijo, pensando, ¿y por qué no? ¿No? Y bueno, obviamente algo de la legislación había cambiado en esos pocos años y empezamos a pensarlo entre todos. Pero todo parte de alguien que empieza a decir, pero está bien, sí, siempre fue así. Pero ¿tiene que seguir siendo así? ¿Tiene que seguir siendo de esta manera? Quizás no está tan buena esta manera, ¿no? Ante cada proceso de inclusión tenemos que interrogarnos qué experiencias inclusivas, pero en definitiva, qué experiencia de infancia le estamos proponiendo a ese estudiante. Vuelvo a subrayar esto de qué experiencia de infancia, porque mientras tanto va pasando, ¿no? el tiempo y ese niño, esa niña van transcurriendo sus años de infancia en ese proceso. Y entonces entender que eso que le está pasando, porque además eso que le pasa en la escuela es casi todo lo que le pasa en sus experiencias. Porque además ustedes piensen que un niño, la mayor cantidad de tiempo despierto lo pasa en la escuela. ¿Sí?
en la casa está un ratito, duerme, si tienen terapia, va a la terapia, qué sé yo, 45 minutos, 50. La mayor cantidad de tiempo despierto que pasa un niño, lo pasa en la escuela. O sea que lo que le pasa en la escuela, de verdad, es casi todo lo que le pasa en su infancia. Darse cuenta de esto implica, por un lado, una enorme responsabilidad, pero también la potencia de decir, bueno, pero entonces yo puedo hacer algo para que cambie la vida de este pibe. Por ejemplo, pensando en una paciente, ¿no? Cuando se incluye a una niña en una escuela bilingüe y se la deja de afuera de inglés por su bien. Esto siempre es con la cabecita ladeada, ¿sí? Cerramos un poquito los ojos y decimos, es por su bien, ¿no? Y luego entonces se la deja fuera del concert, del camp, del theater. Nos tenemos que interrogar acerca de qué experiencia de infancia le estamos ofertando a este niño, a esta niña, que se le subraya todo el tiempo lo que no puede y se la deja al margen. ¿Qué imagen de sí misma la estamos instando a construir? ¿Qué imagen le devolverán sus pares, sus madres, sus padres? Por otra parte, tenemos en el otro extremo algo que ahora se transformó como en obligatoriedad. Bueno, si la escuela es de 8 horas, que hoy casi todas las escuelas son de 8 horas, no se cambia la Sategui, acá no. En la primaria, sí, me estaba refiriendo a la primaria. Ok, bueno, en Capital casi todas las escuelas son hoy de 8 horas y en algunas partes de provincia de Buenos Aires, de donde tengo pacientes, también lo son. Y hay cierta cosa de, bueno, no, pero si la escuela es de 8 horas, el chico tiene que estar 8 horas como sea, ¿no? Y, a ver, quizás acá en Berazategui tenés la opción de escuelas de 8 horas, escuela de 4 horas, entonces está bien. Pero en otros lugares donde no tenés esa opción, donde el 90% de las escuelas son de 8 horas, entonces yo tengo que poder, y un chico que se supone que tiene un proyecto de inclusión, tengo que poder trabajar con esa escuela a ver, bueno, cuál es el tiempo de ese niño. No para dejarlo todo el tiempo afuera, también para ver cómo se apropia, cómo aprende los aprendizajes, ¿sí? Cómo se apropia de los aprendizajes. Y cómo le está sirviendo la propuesta que le estamos dando. Por eso para mí es fundamental pensar situación por situación. No hay manera de generalizar, no hay manera de que yo tenga un protocolo que le sirva para todos. Tenemos que pensar pibe por pibe y tenemos que pensar pibe por pibe y situación por situación, porque a lo mejor lo que a ese pibe le servía en marzo ya no le sirve en julio, o lo que le propuse en marzo ahora le queda chico, le queda corto, o lo tengo que revisar, o tuvimos una excelente experiencia, como pasó ahora en un colegio de provincia, una excelente experiencia en un jardín rural, pero pasamos a la primaria y se nos desbarató todo. Y entonces tenemos que pensar situación por situación, y situación por situación, con ese pibe, con esa escuela, con ese grupo, con esa maestra. Porque, y esto me parece muy importante subrayarlo, la inclusión puede ser un simulacro, puede ser un como si, ¿sí? O puede ser una invitación real a mirar, a ver, a hacer, a escuchar, a pensar y a sentir de un modo diferente el lugar de la nosotredad. A mí me gusta pensar el concepto de nosotredad porque me parece que nos permite pensar esta idea de que lo armamos entre todos, pero que a su vez todos somos el otro de alguien, ¿sí? Y por otra parte, porque esto me ha pasado, muchas veces se habla de supuestas inclusiones que de verdad no están siendo, ¿sí? No están sucediendo. Hace algunos años, me acuerdo una vez, me invitaron, le dije a la directora de un jardín que quería ir a ver al chico, a ver cómo estaba. Me dijo, no, está muy bien trabajando con su integradora. Y cuando fui, estaba muy bien trabajando con su integradora en la sala de materiales.
¿Sí? Muy bien, los dos, ahí, en la sala de materiales. Entraba y salía gente, agarraba cosas, todos los materiales que estaban, como una sala de materiales, ¿no? Donde está todo amontonado y lleno de cosas. Y la verdad que me quedé impactada. Bueno, tratamos de repensar con la maestra, con la directora, bueno, ¿qué era de verdad? En esa época el paradigma era el paradigma de la integración, pero ¿qué era de verdad esto de incluir a un niño en un grupo, en una sala, en una propuesta? El par inclusión-exclusión muchas veces va de la mano del par éxito o fracaso. Y en esta sociedad en la que muchas veces existo si tengo éxito, y muchas veces para lograr el éxito tengo que dejar al sujeto afuera, sobre todo cuando se trata de un sujeto sufriente. Es como si todo el tiempo a ciertos niños y niñas les pidiéramos que fueran otros. Y piensen ustedes, si a ustedes les pasara que alguien constantemente le está pidiendo que se ajuste, le está pidiendo que sea otra persona, le está pidiendo que responda de otra manera, ¿cómo les resultaría eso? Yo creo en lo personal que sería absolutamente agobiante, ¿sí? Y esto es algo que necesitamos repensar. ¿Qué les pedimos a los niños y niñas que supuestamente colocamos en procesos de inclusión? Si no estamos todo el tiempo pidiéndoles que se acomoden y que sean otros, en definitiva, a quienes son. ¿Cuánto de la propuesta que tenemos se acomoda a ese niño o a esa niña? Para pensarlo, ¿sí? Para ponerlo en cuestión. ¿Cuántas veces pensamos que la propuesta que hacemos tendría que poder incluir a todos? Y que entonces, si por ejemplo viene la terapeuta y me dice que ese niño necesita una agenda visual, pensar que la agenda visual le hace bien a todos. Yo la sigo necesitando en lo personal, ¿sí? Digo, y pensar que quizás ciertos recursos que ese niño o esa niña les vienen bien, les pueden venir bien a todos, ¿sí? Los pueden ayudar a organizarse a todos. Y en todo caso ahí es donde estoy pensando en la inclusión. No qué hago para que ese niño haga esa tarea, sino cómo modifico la situación, y no tengo por qué pensarlo sola, ¿sí? Pero digo, ¿cómo modificamos la oferta áulica para que todos y todas se sientan incluidos allí? Hace algunos años escuché en un congreso sobre inclusión educativa alguien que vino creo que era de El Salvador o Nicaragua, y bueno, él estaba contando de cómo era el proyecto de inclusión en Nicaragua. Y contó un ejemplo que a mí me quedó y me gustó mucho, que era había entrado a primer grado una niñita con sordera, y entonces entró con su maestra de lengua de señas. Y entonces estaban al frente, bueno, la niñita estaba sentada a un costado, su maestra de lengua de señas y la maestra del grado, ¿sí? Y entonces daban clase, cada una, ¿no? En paralelo, digamos. Y en un momento una niñita levanta la mano y dice, yo quiero aprender como ella. Es más divertido. Porque vieron que la lengua de señas es más divertida. Y si tenés 6 años es mucho más interesante mirar a la de lengua de señas que a la otra maestra. Entonces esas maestras que no tenían pensado esto y nunca lo habían hablado, dijeron, bueno, ¿por qué no? Y entonces empezaron, ya se corrió de su alumnita, y pasó, ¿sí? Pasaron a estar juntas, a trabajar juntas. Y ese año, ese grado aprendió a leer, a escribir, a sumar, a restar y lengua de señas. Con lo cual ya la maestra de inclusión, la maestra de lengua de señas, por ejemplo, no tenía que estar en el recreo, porque todos los chicos de ese grado sabían lengua de señas. Ya la mamá de fulanita no se preocupaba porque le decían que iban a invitar a casa a una nena que tenía sordera,
porque la nena sabía lengua de señas, y a lo sumo le enseñó a su mamá y a su papá, digo, ¿se entiende? Y ahí se armó una comunidad diferente, ¿sí? Una comunidad que podía incluir y que no necesitaba estar todo el tiempo pensando, este es el niño incluido, o esta es la niña incluida. Hace un tiempo los directores de una escuela de supuesta excelencia, cuando le cuestioné la cantidad de desaprobados que figuraban en el boletín de un niño, con el cual supuestamente estábamos haciendo un proyecto de inclusión, me respondió, bueno, si vos querés, yo le miento a la familia. Intenté explicarle que los desaprobados de ese estudiante hablaban más de los fracasos de ellos como institución que del niño mismo, pero que a su vez el boletín representaba un espejo en el cual el niño y su familia se veían reflejados, y que era muy difícil que este niño no tenga una idea de fracaso constante y por lo tanto no terminara creyendo que él era un fracasado. Por eso decía antes, lo que pasa en la escuela es lo que pasa en casi toda la infancia de una persona, ¿sí? Entonces, cómo la escuela lo mire, cómo la escuela lo aloje, cómo la escuela lo signe, va a ser probablemente cómo ese niño o esa niña se vean a sí mismos y cómo esa madre y ese padre vean a ese hijo y vean su propio rol, ¿sí? Y acá tenemos, podría detenerme en este ejemplo mucho tiempo, para discutir, por ejemplo, qué es una escuela de excelencia, ¿sí? Para discutir, por ejemplo, cuando se dice de tal niño o tal niña es que baja el nivel del aula, ¿no? Tuve hace ¿cuándo fue? ¿El año pasado? El anterior, el anteaño, que hubo una escuela en provincia de Buenos Aires que decidió no rematricular, ¿se acuerdan? Una escuela de zona norte que decidió no rematricular a los chicos porque les bajaba el nivel académico. Mis padres hicieron una denuncia, la escuela terminó cerrando, pero más allá de eso salió en los diarios, fue bastante sonado ese caso por un ratito al menos. Pero creo que más allá del amarillismo, ¿sí? Es importante que nos preguntemos, y más allá de que la escuela pública no puede dejar a ningún niño o ninguna niña fuera, no lo puede dejar explícitamente, pero muchas veces esto se hace implícitamente. Entonces, creo que es necesario poner en cuestión qué es esto de la escuela de excelencia, ¿sí? Hace muchos años, Gang, que era el rector de la Escuela Superior de Comercio, Carlos Pellegrini, estaba charlando con él y me decía, pero Gisela, es re fácil ser la escuela de excelencia con los mejores promedios de toda la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Yo querría que no haya examen de ingreso, me decía él, y que tener el desafío de hacer una escuela de excelencia con todos los que lleguen, ¿sí? Que eso es obviamente lo que pasa en casi todas las escuelas públicas. Ahora, ¿cómo pensamos esta excelencia? La excelencia se da solo porque en el nivel académico todos cumplan con tal promedio, no sé, en las pruebas PISA. O la excelencia tiene que ver con cómo incluimos, cómo acompañamos las diferencias, cómo las alojamos, qué lugar le hacemos a cada uno. A ver, perdón, no quiero decir o, tendría que poder ser y. Tendríamos que poder construir una escuela de excelencia, porque la excelencia sea que todos y todas estén adentro y estén adentro aprendiendo. Y creo que este es un gran desafío, porque hoy tenemos muchos más niños y niñas adentro de las escuelas, pero no necesariamente todos y todas están aprendiendo. Y esto es, creo yo, una deuda que tenemos pendiente. ¿Cómo pensar entonces las diferencias más allá de la mirada del déficit? Y acá tenemos que pensar que diferencias no es desigualdad, ¿sí? Somos todos diferentes, pero no somos todos desiguales.
Se trata de desandar los aparatos del saber, sobre todo aquellos que creen que saber sobre el sujeto. Por ejemplo, a partir de conocer su etiqueta. A mí me gustaría que me pregunten menos qué tiene y más quién es. ¿Quién es? ¿Quién es este niño? ¿De qué está sufriendo? ¿Qué le pasa? Así que me pregunten qué le pasa y podré contestar hasta donde pueda en función de la privacidad de esa familia y de esa historia. Pero de verdad me gustaría que nos preguntemos, ¿para qué le sirve un diagnóstico a la escuela? ¿En qué le cambia? Por ejemplo, si ustedes tienen 20 alumnos con síndrome de Down, ¿ustedes suponen que van a tener 20 alumnos iguales? Son todas diferentes las personas con síndrome de Down. Tienen una cosa en común, una patita de más en el par 21. A nadie se le ocurriría poner en cuestión el diagnóstico de síndrome de Down. Ahora, tenemos personas con síndrome de Down que nunca accedieron al lenguaje y hoy tenemos personas con síndrome de Down, por ejemplo, siendo maestras, creo que hay una en la provincia de Buenos Aires, en España siendo diputadas, haciendo poesía, recibiéndose en universidades. Digo, un montón de alternativas que no dependen del diagnóstico, dependen de las oportunidades, dependen de los vínculos, dependen de la apuesta, dependen de la familia, dependen de la escuela, dependen de la sociedad, dependen de un montón de cosas que van más allá del diagnóstico. Por eso me resultaría interesante que empecemos a preguntarnos de qué sufre, cómo lo puedo ayudar, cómo podemos hacer juntos para que este chico esté mejor en la escuela. Pero no sé si qué tiene les va a dar esa respuesta. ¿Cuántas escuelas quedan a la espera del diagnóstico para entonces sí, supuestamente, saber qué le pasa a este niño y cómo enseñarle? Pero muchas veces termina sucediendo el efecto contrario, porque una vez que tienen ese diagnóstico, dicen, no, pero entonces no, porque nosotros no somos especialistas en TEA o en ADD. Entonces tenemos que esperar al especialista, ¿no? Y el especialista tiene que venir a decirnos qué hacer, porque entonces esa maestra que era divina y que se súper arremangaba con ese pibe y que se la rejugaba todos los días, ahora tiene el diagnóstico y ahora se quedó quieta esperando que llegue el especialista a decirle lo que tiene que hacer. Y muchas veces el especialista bajó de internet los 10 tips que puede bajar cualquiera, ¿no? Y entonces le dice cosas increíbles como miralo a los ojos, llamalo por el nombre. Yo pienso, si no hacías eso antes, matate, porque de verdad, o sea, perdón, pero ¿en serio necesitamos el especialista que nos diga miralo a los ojos y llamarlo por el nombre de pila? No. Necesitamos entonces sacudir las ideas de cuerpos disciplinados, obedientes y domesticados, por los diagnósticos neuroliberales, dicen unos colegas, para pensarnos desde cuerpos afectados, potentes. Campo de disputas de los discursos que se pretenden hegemónicos, acerca de cómo aprenden los niños con tal o cual etiqueta. ¿Por qué hablamos esto de los diagnósticos neuroliberales? Porque hay un entrecruzamiento entre el prefijo neuro, que ahora se lo ponemos a todo y todo parece que se entiende a partir del prefijo neuro, o tenemos con el prefijo neuro les vendo lo que sea, y cierta cosa neoliberal de esta cuestión de esta cuestión del éxito y el lugar a donde tenemos que llegar y cómo nos tenemos que ver y cómo nos tenemos que presentar en las redes, ¿no? Y esta idea de que, en definitiva, de que es el éxito sin cuestionarlo, ¿no? Entonces, y ciertas terapéuticas que se acomodan muy bien a eso y que están haciendo un negocio
Digo, porque no tenemos que obviar que están haciendo un negoción, ¿sí? Con un montón de etiquetas diagnósticas que se le van sumando a los pibes, más medicaciones, a veces, pocas veces necesarias, algunas sí, y otras innecesarias, ¿sí? Que van patologizando y medicalizando la vida de los pibes, ¿sí? Traje una viñeta escrita por un maestro. Manu está en tercer grado de una escuela pública, en un barrio céntrico. Lo conocí el primer día de clases y de a poco fuimos armando ese vínculo pedagógico que muchos le dicen contrato. Manu está en tercer grado de una escuela pública de nuestra ciudad y no está, a grosso modo, alfabetizado. No puedo, no sé, no lo conozco, no me sale, no me importa. ¿Qué me importa? Es el repertorio que se escucha a la mañana cuando aparecen las primeras letras en el pizarrón. Manu está en tercer grado de una escuela pública de nuestra ciudad y tiene muchas, pero muchas ganas de hacer lo que quiere. Come el alfajor cuando quiere, saca los juguetes a toda hora, no abre el cuaderno. Durante una semana no hizo más que pegarme e insultarme, cada vez que le decía que no. Límite, piña. Límite, insulto. La mamá no hacía más que mirarme a la salida y preguntarme y responderse, otra vez, otra vez. Y después lo estamos trabajando. Manu y su mamá lo están trabajando, en casa, con un psicólogo, donde sea, pero están en eso. Manu está en tercer grado de una escuela pública de nuestra ciudad y como no está alfabetizado, escribe con letras invisibles. Me pide que le arme un libro y se pone a escribir con letras invisibles. Escribe mucho, un libro por día. No hace las actividades que encaramos con el resto del grupo. El primer libro que hizo, se lo guardé y se me arrugó en el bolsillo del guardapolvo, jugando al metegol en el recreo. Me insultó, me pegó y dedicó un día de odio por no habérselo cuidado. El segundo libro lo escribió el día siguiente y me pidió que se lo lea al resto de los chicos y chicas. Entonces le digo que sí, pero que había un problema. Estaba escrito en letras invisibles. Le pido que él me cuente la historia, pero no quiere. Quiere que yo lo lea. Le vuelvo a explicar que no puedo, porque está escrito en letras invisibles. Que lo único que le puedo leer es el nombre del autor, es decir, su nombre, porque Manu es lo único que estaba escrito con letras comunes, como él le dice a nuestro querido alfabeto. ¿Para qué? De vuelta, me insultó y que no lo quería y que todo mal. Ayer me volvió a pedir hojas e hizo un libro mucho más largo. Claro, todo en letras invisibles. Así, al pasar de reojo, veo que escribe el día en la tapa. Había copiado la fecha desde el pizarrón y se le ocurrió que era una buena idea registrar en su libro qué día lo había creado. Le propongo que también ponga el título del libro. Se da vuelta, me mira con cara sobradora y me dice, ¿para qué no voy a escribir? Yo ya lo escribí con letras invisibles. Le retruco, ¿ya escribiste si era parte 1 y 2? Y entró. Ah, eso no. ¿Cómo se escribe? Así pasamos a escribir en la contratapa de su libro otro cuento que él había creado, como ponen los autores en sus libros editados. Y hasta decidió poner mi nombre, porque lo había ayudado. Eso, 5 o 6 palabras en letras comunes para su colección de libros de letras invisibles. Hoy, como era de esperarse, Manu me pidió de vuelta hojas para hacer su libro invisible, pero me pidió muchas, porque quería hacer un libro más largo. Lo escribió todo en letras invisibles y me pidió ayuda para poner en letras comunes como las que puso en su libro anterior. Lo ayudo y se me ocurre algunas cosas más que podríamos escribir en su libro. En un momento suelta el lápiz y me quedo fijo. ¿Sabes qué? Me dice, voy a borrar todas las letras invisibles. Este lo voy a escribir en letras comunes. Así después se lo podés leer al resto del grupo. Le digo que me parece una muy buena idea y me responde, sí, nunca se me había ocurrido.
ahí estamos, escribiendo el libro número 11 de su colección, pero el primero que está en letras comunes, para que lo pueda leer el resto de los y las mortales. Germán, un maestro común. Le pedí permiso a Germán para compartir este relato, que me pareció bellísimo, bellísimo. Darnos tiempo. La diferencia entre el don... Perdón, ¿yo hasta qué hora tengo tiempo? No, ¿hasta qué hora tengo tiempo? Ah, estamos otra vez. Ok, darnos tiempo entonces. La diferencia entre el don y cualquiera otra operación de intercambio puro y simple es que el don da el tiempo. Allí donde hay don, hay tiempo, dice Derrida. Estamos en una época sin tiempo. No hay tiempo para las infancias, no hay tiempo para ser niño o niña, para desperdiciarlo jugando. Los adultos no tenemos tiempo que perder, porque hay que ser productivos. Las escuelas manejan una temporalidad monocrónica. Sin embargo, muchos de los niños y niñas y jóvenes por los que peleamos su inclusión, lo que necesitan son otros tiempos. La escuela está comandada por cronos, dice Flavia Terici. Repensar las cronologías en la educación, poner en tensión los aprendizajes monocrónicos escolares que suponen que todos los estudiantes deberían seguir idéntico ritmo académico y llegar al mismo tiempo a los mismos lugares. Teníamos una oportunidad tan a la mano en la pandemia, porque esto pasó, en la pandemia empezamos a revisar esto y ¡puf! La soltamos. Una pena, porque de verdad creo que fue una experiencia durísima, por supuesto, la experiencia de la pandemia, pero también una experiencia que podría habernos dado ahí esa oportunidad. De hecho, muchas escuelas revisaron sus tiempos, revisaron los modos de aprobar y después rápidamente todo se reacomodó. Me hubiese gustado pensar como Tonucci, que era tan optimista en la pandemia y que todo iba a cambiar después de la pandemia, pero bueno. Pero creo que es un tema, es una deuda que tenemos, repensar la temporalidad adentro de la escuela. ¿Y cuántos pibes y pibas lo único que necesitan es otro tiempo, un poco más de tiempo, y de repente metemos el pie en el acelerador y ya no nos damos cuenta, ¿no? Educar es una forma de dar el tiempo, una apuesta sin garantías que se teje en la incertidumbre de un deseo, de un tiempo quizás no medido por cronos. Es la construcción de un vínculo atravesado por la potencia de la experiencia. No hay apuesta sin riesgo y no hay apuesta sin deseo. Y este es un punto fundamental, porque a veces nos burocratizamos tanto, los profesionales de la salud y la educación, y que perdemos de vista por qué era el que estábamos haciendo eso que hacíamos, ¿sí? Eso que cuando lo elegimos con placer, con ganas, con apuesta. Dar la palabra para que cada uno tenga tiempo de expresarse a su tiempo, a su modo, para lo cual hay que robarle el tiempo a la prisa, a la urgencia, a la inmediatez y a la exigencia de un rendimiento perentorio. ¿Cuánto espacio y tiempo tenemos para la palabra en la escuela? Pregúntenselo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo para conversar? Pero para conversar de verdad, de verdad, con tiempo, en la escuela, con los niños, con las niñas, con los otros colegas, ¿sí? Con los padres, con las familias. El tiempo del don no se puede cronometrar. Es tiempo subjetivo, es tiempo de encuentros y transformación. Es tiempo diferido, dice Derrida. Es tiempo por venir. Es el tiempo indeterminado. Y los invito a repensar la cuestión del tiempo en la escuela. Tiempo de espera. Se trata de una espera activa, donde el adulto propicia constantemente las coordenadas para que los encuentros sean posibles. Digo, cuando pensamos en Germán,
Germán estaba ahí, al acecho, ahí, a ver dónde se iba a poder meter con este pibe, por dónde le iba a poder entrar. No era, bueno, tenía un pibe ahí, no lo molestaba porque estaba ahí en un rincón escribiendo cientos de papeles con letras invisibles, pero Germán estaba ahí, atento, al acecho, activo, ¿sí? Mientras le daba clase a los otros 25 pibes, ¿sí? No es que, sí, obviamente no se podía dedicar especialmente a este niño, pero estaba ahí, generó un vínculo, generó una complicidad y esa complicidad armó otra cosa. El don no espera retorno ni reciprocidad, mucho menos que el estudiante tenga que probar que es digno de ese don, que nos tenga que confirmar día a día que es merecedor de nuestra benevolente inclusión. Los pibes que están muchas veces en procesos de inclusión viven, y sus familias más que nada, viven con esta sensación de en cualquier momento nos invitan a retirarnos. En cualquier momento nos dicen que mejor no, esta propuesta mejor no, por su bien mejor que se vaya a la escuelita que queda por allá, por no sé dónde, que no sabemos ni quién lo recibe, ni nada, ¿no? Entonces, digo, no puede ser un problema del niño incluido o de su familia. El don es una apuesta que no tiene pago. El estudiante y su familia no contraen una deuda con la institución que los incluye. Necesitamos cambiar las estrategias inclusivas pensadas para un niño por estructuras institucionales alojadoras, lo cual no significa no pensar tácticas específicas de abordaje con Juan, con María y con cada quien que precise ser acompañado en su propia temporalidad y a veces incluso con recursos específicos. ¿Cómo construimos entonces escuelas reales con docentes reales que puedan alojar a todos los niños y niñas reales y sus familias en toda su diversidad? Creo que este es uno de los grandes desafíos que se nos presentan hoy. Les traje una pequeña viñeta de una escuela integral interdisciplinaria de la Ciudad de Buenos Aires a la que me invitaron a trabajar con ellos. Entonces les propuse que presenten una situación que a ellos les resultara desafiante para pensarla juntos. Y cuentan, Diego en ese momento tenía 8 años, desafiaba la institución, la ponía en tensión permanentemente. Parecía que ninguna estrategia funcionaba. Era un niño inteligente, pero no podía aprender en la escuela. Su capacidad estaba puesta en encontrar las fallas institucionales en las cuales colarse. Tensionar el vínculo con el otro. Parecía buscar activamente ser expulsado. Y por otra parte, concurría intermitentemente a la escuela. Repensamos su historia. Había sido rechazado de maneras sutiles y explícitas por el sistema una y otra vez. Tenía un contexto familiar y social de absoluta precariedad. Viviendas transitorias, violencias familiares, nada se mantenía estable mucho tiempo, salvo su enojo. Estaba permanentemente enojado. Estar enojado muchas veces es mucho menos costoso psíquicamente que encontrarse con la tristeza. La tristeza nos deja más vulnerables, nos recuerda la soledad y el desamparo. Y esto lo encontramos muchas veces en estos niños de los cuales se dicen que no pueden dejar de portarse mal, ¿no? Muchas veces trato de trabajar esto con las docentes, que un niño que no puede parar de portarse mal, en realidad es un niño que está mal, ¿sí? Porque si no estuviera tan mal, no tendría la necesidad de estar haciendo eso todo el tiempo. Y Diego estaba mal, estaba muy mal, pero estar enojado lo sostenía, lo construía, le daba un lugar, porque estar triste era mucho más difícil y no había lugar para su tristeza, porque la que estaba triste y lloraba todo el tiempo era su mamá, ¿sí? Entonces él no podía darse el lujo de estar triste, él tenía que estar enojado. Nos encontramos
cada vez más con lo que algunos autores llaman la clínica del desamparo. Winnicott hablaba de la confianza básica. Y entonces recordé este concepto y pregunté, ¿en quién les parecía que Diego podía confiar en esa institución? Primero hubo un silencio, pero luego la bibliotecaria levantó tímidamente la mano y dijo que Diego estaba mucho tiempo en su biblioteca. Miraba los libros sin leerlos, aún no había accedido ni a la lectura ni a la escritura, pero parecía encontrar cierta paz allí. Entonces pensamos una idea, ideamos un proyecto de libros álbum, y ahí se sumó la profesora de artes plásticas, que también veía un potencial en Diego. Los docentes del aula, que estaban muy comprometidas con la situación, propusieron un proyecto que recogiera lo trabajado en la biblioteca y el taller de arte. Así, la trabajadora social también iría a ofrecerle ayuda a la madre para armar una red de sostén. Fuimos entrelazando un tejido colectivo en el que nadie pensaba solo, porque nadie se salva solo. Conversar etimológicamente proviene de con, reunión, encuentro, y versare, girar, dar vueltas, cambiar. Es decir, es algo que hacemos en reunión, para lo cual es necesario un verdadero encuentro que produzca cambios en todos los participantes de dicha conversación. Cuando hablo de conversación, entonces hablo de un encuentro real en donde todos cambiamos en ese encuentro. Muchas veces, por ejemplo, los padres, sobre todo los adolescentes, ¿no? Vienen y te dicen, no, porque estuvimos hablando un montón y yo le dije que esto, que el otro, que lo demás, ya. Ajá, ¿y él qué dijo? No, él no me contestó. Pero el papá se queda re tranquilo, que tuvieron una muy buena conversación. Muchas veces los docentes hacen lo mismo, ¿sí? Dicen, no, porque estuvimos hablando con el alumno tal y le dije que bla, que pi, que pa, que pum. Y el alumno que dijo, no, se quedó callado. No es una conversación, gente. En una conversación todos planteamos lo que estamos pensando, lo que nos pasa, lo que nos parece, y en todo caso vemos si se nos ocurre entre todos alguna idea nueva. El acto educativo puede ejercer su poder sobre el otro, sojuzgar, estigmatizar, atontar, o puede ser un acto emancipatorio, en tanto ayude al otro a construir sus propios saberes, respetando sus modalidades, alterando las clasificaciones subjetivas, tanto como las calificaciones del ser. ¿Cuántas veces la nota que nos ponen en el colegio es la que clasifica nuestra subjetividad? Se podría proponer como un acto político, de resistencia desobediente, de alojamiento de la otredad. Un camino que se construye en el acto de transitarlo, entre conversaciones que se van produciendo. Digo que esto de darnos un tiempo, como decía antes, para conversar, puede ser, aunque les parezca tan sencillo como eso, un gran cambio. ¿Qué pasaría si nos diéramos en la escuela ese tiempo? Si se lo diéramos a los estudiantes, si nos lo diéramos con nuestros colegas. Un profesional que juega y se juega, porque a su vez está sostenido por otros que también se juegan en esta apuesta. No se trata de un aventurero solitario, sino de una red sostenedora de nosotredades. Educar, dice Carlos Clear, es tener con quien conversar. Para esto, el otro tiene que ser un igual como condición de inicio. Es decir, otro al que le supongo inteligencia, saberes, no un ser que tengo que iluminar, no un desigual al que tengo que igualar, no un oposicionista al que tengo que encarrilar o una normal que tengo que normalizar, sino un sujeto con el que precisamos construir los puentes para que ese encuentro se produzca. La ternura, según Ulloa, es un antídoto contra la crueldad.
es un concepto profundamente político, dice Ulloa, psicoanalista argentino. Escuchar, mirar, empatizar. La ternura supone 3 suministros básicos: el abrigo, el alimento y el buen trato. Y para mí este es un tema fundamental en la escuela. ¿Cuánto se trabaja en la escuela el buen trato? Estamos en un tiempo de pedagogía de la crueldad, decía Rita Segato en el 2018. Ahora más. Que es una pedagogía de las cosas, de las personas como mercancía, de la competitividad, de la productividad, de la disminución de la empatía. Un proyecto centrado más en los objetos que en los vínculos humanos y humanizantes. Estamos en el mundo del uno, patriarcal, blanco, normal. Todo lo que no puede ser homologado será transformado en una anomalía. Y este punto me parece importante para entender que lo normal no existe. Lo normal es una construcción, y es una construcción política, histórica, epocal, ¿sí? Y cada época va construyendo sus propios criterios de qué es normal y qué no es normal. Y cada vez, además, es más chiquito. Esa cajita es cada vez más chiquita, ¿sí? Para contrarrestar esto necesitamos construir un proyecto histórico centrado en los vínculos, desobediencias capilares que entretejan el pensamiento con la vida, modelos de resistencia desde lógicas colectivas. Creo que si no nos sostenemos en el colectivo es muy difícil y cada vez es más difícil. Y ahora, bueno, para ir yendo hacia el fin de esta parte y para poder abrir a una conversación, que es la idea, así que vayan pensando, quien tiene ganas de preguntar, bueno, voy leyendo algunas cosas. La escuela puede ser una oportunidad para construir otros destinos posibles, dice Karina Kaplan. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Para muchos de nuestros estudiantes, la escuela no es la segunda oportunidad. La escuela es la primera y la única, ¿sí? Si nosotros entendemos la magnitud de lo que significa eso, también vamos a entender la magnitud de nuestro trabajo. Porque creo de verdad que el trabajo de los y las docentes es uno de los trabajos más importantes. Solo que muchas veces ni los docentes dimensionan la magnitud de su trabajo. Es necesario tejer tramas de confianza. Sin confianza no hay pacto posible. No hay entrega. Los múltiples procesos de enseñanzas y aprendizajes no se instalan. Porque para aprender fundamentalmente tengo que confiar en la guía del otro, en su sostén. Y la confianza no es algo que viene de inicio, es algo que se construye y que se construye en ese vínculo. Y acá es muy importante entender que es preciso sostener a los que sostienen para tejer esta trama colectiva. Entonces, muchas veces las escuelas tienen que sostener a las familias, los profesionales tenemos que sostener a las escuelas se sostienen entre sí para armar esta trama de sostén. Retejer la trama en un trabajo plural, cuidadoso y atento de la otredad, dejando preguntas entreabiertas, aceptar la interpelación del otro y apostar a la construcción colectiva de un entre disciplinas. Armar un nosotros, inventando formas desobedientes que expandan nuestra potencia de existir. No se trata de estar preparado para la inclusión, dice Carlos Iber, sino de estar disponible, digo yo, para la otredad. Porque en realidad no hay manera de estar preparado para cada situación que va a venir. O sea, vamos a poder prepararnos, pero vamos a poder prepararnos en situaciones, en terreno,
Entonces me parece muy interesante la diferencia que Carlos hace entre estar preparado y estar disponible. Porque en la disponibilidad, que no es un me tiro solo a la pileta, ¿sí? es con otros. Pensar en compañía las situaciones clínicas y educativas. Plantear interrogantes que abran nuevos devenires. Pensar es sensibles alojadores de otredad. Revisar las mutaciones que se producen. Promover experiencias transformadoras. Pensar las transformaciones para transformar los pensamientos que promuevan otras experiencias, que posibilitarán producir otras subjetividades. Y para cerrar, les voy a leer un cuento de Marcela Luz que se llama Cantos Rodados. Pedrito es tartamudo. Se le disparan como balazos las sílabas y le cuesta tanto decir lo que quiere. Sin embargo, su corazón está lleno de palabras redondas, como los cantos rodados. En tercer grado, la escuela es un martirio y la maestra no hace nada cuando Pedro intenta decir la lección sobre los puntos cardinales. Pero un día llega otra maestra, una más alta y con el ceño fruncido, que impone el silencio con los ojos fijos. Pedro tiembla. Pasan los días y ella los va llamando a cada uno a su escritorio para que le muestren los cuadernos y le respondan algunas preguntas. Solo 2 le hace a Pedro, solo 2. Luego se limita a sentir y seguir hojeando las páginas borroneadas. Cuando toca pasar a decir las provincias en el enorme mapa del pizarrón, la primera que va al frente es Marina. La maestra señala las provincias con el puntero y Marina responde con la voz de las que saben. Pero la maestra frunce el ceño, más aún, y le pide que por favor repita. «Me estoy quedando sorda», les anuncia en voz alta a los chicos. Y de pronto se le ocurre una idea. Ella la señala y Marina las escribe en la pizarra. Cuando a Pedro le toca pasar, dibuja con su mano oscura y pequeña las letras que en su boca sonarían a balazos. Un 10 le pone la maestra y Pedro sonríe. El año se aligera en el alma del niño. Cuando faltan 2 días para que acaben las clases, Pedro le lleva un regalo, pero no se anima a dárselo. La espera a la salida y la sigue apenas una cuadra. Va a llamarla en voz alta. Ella va unos pasos adelante. «Señor Coca», dice bajito, ensayando las sílabas para después gritar y que ella lo escuche. Sin embargo, la señora lo ha escuchado y cuando se gira a responderle, el secreto que nunca develarán rueda como los cantos rodados de sus palabras a los pies de los dos. Marcela. Bueno, muchas gracias por la explicación.